Continuando con la parte introductiva del libro de Apocalipsis, esta vez nos continuamos con la etapa de lo que llamamos la autoría del libro de Apocalipsis. Recuerden que formalmente nosotros sabemos que fue Juan el apóstol, pero que a lo largo de la historia han existido críticas sobre su autoría. Y por eso que en la clase pasada iniciamos el tema de exégesis, que es propiamente estudiar quién es el autor, y usamos una herramienta común para hacer teología, que es la alta crítica, que no es otra cosa que analizar profundamente en el contexto histórico la veracidad del autor. Dentro de esa alta crítica estuvimos viendo acerca del problema del idioma que enfrentó Juan, porque él hablaba en hebreo, pero el libro lo escribe en griego solo, ya no con la ayuda de los escribas de su tiempo, sino que lo hizo solo, y justamente esa razón es la que motivó luego de que se dijera de que Juan no era el autor, por un problema de gramática, de estilo, de lenguaje, ¿no? Pero fue tan complicado para Juan que, pensando él en hebreo, tuvo que escribir en griego, y encima no era un experto en griego. Pues ahí surge lo sui generis del texto, pero eso no quiere decir que por esa razón el autor no es Juan el apóstol. Entonces ahora vamos a ver algo más, siguiendo la alta crítica, acerca de quienes vivieron en el tiempo de Juan y que pudieron afirmar que sí, Juan el apóstol era el autor de Apocalipsis. Vamos a citar algunos padres de la iglesia, también llamados patriarcas, los patriarcas primitivos, que existieron mucho antes de la aparición de la llamada Iglesia Católica Romana. Hoy en día la Iglesia Católica se atribuye que estos padres de la Iglesia primitiva ya eran católicos, pero recuerden que la Iglesia Católica surge recién en el siglo III, y quienes van a dar testimonio personal de Juan son personajes que vivieron siglo I y siglo II, mucho antes de que la Iglesia Católica se los atribuyera a ellos como católicos. Simplemente fueron personas que existieron mucho antes de la formación de la Iglesia Católica. Entonces tenemos a un prominente varón de Dios llamado Justino el Mártir, o Justino Mártir, como se conoce en la historia. Justino Mártir era natural de la ciudad de Siquén, en Samaria. Les voy a citar una partecita de lo que él escribió, donde aparece el testimonio más antiguo, aparte del Apocalipsis mismo, donde se dice que este libro de Apocalipsis lo escribió el apóstol Juan. Justino, citando a Isaías, dice: lo que en estas palabras, pues, se dice, dije yo, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán las obras de sus manos. Además, hubo entre nosotros un varón por nombre Juan, uno de los apóstoles de Cristo, el cual en revelación que le fue hecha, profetizó que los que hubieren creído en nuestro Cristo pasarán 1000 años en Jerusalén, y que después de esto vendría la resurrección universal y, para decirlo brevemente, la eterna resurrección y juicio de todos unánimemente. Estas citas son de libros muy antiguos, ¿verdad? Y el primer testimonio que estamos viendo es el testimonio de Justino Mártir. Y él, en un diálogo con un judío, con un rabino, él cita ya por primera vez la autoría de Juan como el autor del libro de Apocalipsis. Es la primera vez que aparece un escrito tan antiguo donde se señala que Juan, dice ahí, uno de los apóstoles Cristos, es el que profetiza acerca de los 1000 años. Y ustedes saben que el único lugar en la Biblia que aparece en los 1000 años es en el libro de Apocalipsis. Estamos hablando del año 135 después de Cristo, mucho antes de la aparición de la Iglesia Católica, mucho antes. Y este padre de la Iglesia primitiva o patriarca cristiano, él entonces está dando fe de que quien escribe el libro de Apocalipsis es Juan el apóstol. Y estos escritos existen hasta la fecha. Este es uno de los pocos que se ha conversado. Diálogo con Trifón, ustedes lo pueden encontrar en las bibliotecas. Y esta es una razón fuera de la Biblia que certifica que el apóstol Juan fue el autor de Apocalipsis. A pesar de lo que vimos al inicio, de esa supuesta contradicción por el idioma y que se le atribuye a otra persona, sin embargo hay un testimonio
histórico de que el apóstol Juan es quien escribió el libro de Apocalipsis. Otros testimonios, y aquí está el testimonio de Papías de Hierápolis. Y aquí voy a ir un poco despacio para que entiendan un poco la cadena de pensamiento acerca justamente del mismo tema. Recuerden que lo que estamos haciendo ahora es hacer el uso de la alta crítica como una herramienta de exégesis para verificar nosotros que el autor del libro es Juan. Porque ¿qué pasaría si la historia nos demostrara de que el autor del libro de Apocalipsis no es Juan? Podríamos llegar a muchas otras conclusiones, ¿no? Que ese Juan era una persona que tuvo un éxtasis mental y que inventó todas esas cosas. Como que ya muchos enemigos de la Biblia así lo afirman. Pero saber que fue el mismo apóstol Juan, que inclusive escribió este libro antes del Evangelio, nos hace ver de que, en efecto, los testimonios históricos contribuyen mucho a la seguridad que nosotros podemos tener, que es el apóstol Juan, y que lo que está diciendo es certero, y que además el tiempo en el que escribe, pero además habla del futuro. Entonces, un testimonio importante también es el de Papías de Hierápolis. ¿Quién fue Papías de Hierápolis? Hierápolis está citado en el Nuevo Testamento y es una ciudad que quedaba cerca a la Odisea y cerca también a Colosas. Esas tres ciudades estaban juntas. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 1. Busquen ahí sus Biblias. Aquí vamos a ver que esta carta dirigida a los colosenses obviamente se está refiriendo a la ciudad de Colosas, ¿verdad? Y fíjense lo que dice ahí: porque quiero que sepáis, está hablando Pablo, dirigido a la iglesia que está en Colosas, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, ¿no? Entonces, el primer dato que tenemos es que Colosas está cerca a la Odisea. Segundo dato, Colosenses 4:13. Porque de él doy testimonio de Epafras, o Epafrodito es lo mismo. Recuerden que Epafras es una contracción de Epafrodito. Dice, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, ¿no? Lo de Colosas, y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Pues esas tres ciudades estaban juntas. Estaban tan juntas que al final Pablo da una instrucción en el verso 4:16. Cuando esta carta, es decir, la carta a la iglesia de Colosas, dice, verso 4 dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la carta a los laodicenses sea leída por ustedes. Entonces fíjense, en ese tiempo las ciudades cercanas iban a pie, y por eso es que le decía, la carta que le mandaba a la Odisea, leanla en Colosas, y la carta que enviaba a los colosenses, leanla en la Odisea. Obviamente no tenemos a la mano la carta dirigida a la iglesia de la Odisea, pero lo que estamos viendo en nuestros datos históricos es que estas tres ciudades están juntas: Colosas, la Odisea y Hierápolis. Entonces este señor, Papías de Hierápolis, era justamente del entorno geográfico de esos tiempos. Ahí también en Hierápolis, y es bueno que lo sepan porque es parte del testimonio que vamos a leer, vivía también Felipe y las hijas profetas de Felipe. Hay toda una tradición histórica de ese tiempo de que este Papías de Hierápolis conocía a Felipe, tuvo acceso a Juan, y por lo tanto puede darnos una declaración certera de lo que pasaba en ese tiempo. Fíjense que este Papías de Hierápolis escribió 5 rollos o 5 tomos de la famosa obra Exégesis de los Logiones del Señor. Esa es la obra de Papías, que es una explicación de los dichos de Jesús y de los dichos de los apóstoles en ese tiempo, porque en ese tiempo
el canon del Nuevo Testamento todavía no existía. El canon del Nuevo Testamento, donde ya aparece incorporado Apocalipsis, es en el siglo III. Un poco que los evangelios, las cartas estaban sueltas todavía, y la iglesia primitiva le daba certeza dogmática a los que ellos tenían cercanos y manejaba, pero no estaban ordenados. Estamos hablando del siglo I o II, empezando el segundo. Así que en ese tiempo Papías escribe esto, hace exégesis de las locuciones del Señor, donde hace explicación de lo que en ese tiempo Jesús había dicho. También en ese tiempo existía el Didaché de los apóstoles. También lo pueden encontrar, está en internet ahora, ya traducido. Busquen ahí Didaché de los apóstoles, que es digamos, una especie de anteproyecto de los evangelios. Mucho antes de que los evangelios aparecieran como tales, ya circulaba el Didaché de los apóstoles, que recoge igual y no contradicen nada a los evangelios. Si no hubieran existido los evangelios, con ese escrito de los apóstoles, tendríamos los dichos de Jesús. Y con estos escritos de Papías tendríamos también una explicación de los dichos de Jesús, mucho antes del siglo III, y en el tiempo en que es escrito el libro Apocalipsis. Por lo tanto, la versión de Papías de Hierápolis es una versión histórica certera, justamente acerca del autor del libro de Apocalipsis. ¿Qué más dice? ¿Qué más podemos saber de Papías? Lamentablemente, estos escritos, que con el tiempo posterior se llamaron los exotéricos, sobrevivieron con el paso del tiempo, ¿ya? Pero sobrevivieron muchos fragmentos. Pero esos fragmentos sobrevivieron y fueron citados por otros autores posteriores a Papías. Por ejemplo, está Ireneo, ¿ya? Ireneo, está Eusebio de Cesarea, está Apolinar de Hierápolis, no Apolinar de la Odisea, que es otro, sino Apolinar de Hierápolis, que se convirtió luego en el sucesor de Papías. Está Andreas de Cesarea, también cita a Papías posteriormente. Y gracias a estos posteriores es que tenemos acceso al libro de exégesis de la locución del Señor. No sé si hasta ahí me entienden. Entonces, Papías existió muy cercano a los tiempos de Juan, muy cercano a los tiempos de Policarpo. Hace un escrito de 5 tomos, pero por desgracia desaparecieron gran parte. Y solamente los autores posteriores guardaron fragmentos, que son los que citan luego en los escritos propios de los nuevos, y ahí donde nosotros podemos sacar el pensamiento de Papías. O sea, no tenemos acceso directo a su libro, pero sí tenemos acceso a través de los fragmentos de su libro, pero a través de autores posteriores. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? Entonces, Papías es citado por otros autores posteriores. ¿Vamos? Entonces, este escrito, llamado Historia Eclesiástica, nos da muchas noticias del primer siglo de la Iglesia. Y fíjense, no eran católicos. No eran católicos. Y a veces la Iglesia Católica se atribuye que todo, como dicen ellos, la historia eclesiástica es propiedad de nosotros, cuando ni siquiera existían, ¿no? Estas historias son propiedad de la Iglesia de Cristo y han sido preservadas para la posteridad, para todo aquel que se acerque a Cristo y quiera tener un conocimiento más exacto de lo que pasó en el primer siglo. Por ejemplo, hoy sabemos que el Evangelio de Mateo lo escribió Mateo por el testimonio de Papías. Porque cuando lo incorporan en el canon, lo incorporan porque se pusieron de acuerdo los cristianos de esa época. Pero el que da la primera versión de que Mateo es el autor del Evangelio según Mateo es Papías. Y el que da certeza de que Marcos es el autor del Evangelio según San Marcos es Papías. Porque Papías, contemporáneo de Juan, lo escuchó de la misma boca de Juan, porque Juan confirmó y Juan dijo de que el Evangelio de Marcos era exacto y fiel a lo que había sucedido en el tiempo de Cristo, y que Marcos no había mentido en nada, así lo dice Juan.
Y eso lo dice Papías, ¿no? De manera que muchas noticias importantes para conocer los autores de los libros nos vienen a través de Papías. Papías es fundamental para entender estos tiempos. Ahora bien, si no pudo preservarse todos los escritos de Papías, sino algunos fragmentos, es Ireneo, así se escribe, Ireneo, el que recupera algunos fragmentos de Papías. ¿Quién era Ireneo? Ireneo fue discípulo de Policarpo. ¿Y quién fue Policarpo? Policarpo fue discípulo de Juan, encargado de la iglesia de Esmirna. Es Policarpo el que recibe de primera mano de Juan el libro de Apocalipsis por mandato. Porque ¿cuál es el mandato en el libro de Apocalipsis? ¿Qué le dice Jesús? Ándate a Éfeso, a Esmirna, ¿no? A Sardis, a Tiátira, a Pérgamo y a la Odisea. Y llévales este mensaje. O sea, Juan, por mérito propio y por mandato, él lleva el Apocalipsis primero a esas 7 iglesias. El que recibe de propia mano de Juan la revelación o el libro Apocalipsis es Policarpo, porque era el encargado de la iglesia de Esmirna. Es Policarpo. Y en esa iglesia de Policarpo, un jovencito como ustedes era Ireneo. Entonces, pensemos un poco en cómo se transmite la veracidad de que Juan es el autor del Apocalipsis. Ustedes pueden dar testimonio de aquí a muchos años que han recibido de parte mía, por ejemplo, una enseñanza tal, ¿verdad? ¿Dudaría alguien de la veracidad de sus dichos? No, porque ellos estuvieron presentes en ese momento. Entonces, fíjense, Ireneo conociendo entonces a Policarpo, conociendo a Juan el apóstol y conociendo a Papías, Ireneo da fe. Miren lo que cita Ireneo. Textualmente Ireneo dice lo siguiente: cuando también la creación renovada y libertada fructificará muchedumbre de todo género de comida, del rocío del cielo y de la fertilidad de la tierra, a la manera que recuerdan los ancianos que vieron a Juan, discípulo del Señor, habérselo oído a él, de qué modo enseñaba y hablaba el Señor de aquellos tiempos. Se está refiriendo al tiempo del reino milenial. Vendrán días en que nacerán viñas que tendrán cada una 10,000 cepas, y en cada cepa 10,000 sarmientos, y en cada sarmiento 10,000 ramas, y en cada rama 10,000 racimos, y en cada racimo 10,000 granos. Y de cada grano prensado dará 25 metretas de vino. Y cuando alguno de los antes tomare uno de aquellos racimos, gritará: yo soy mejor, tómame a mí, bendice por mí al Señor. Entonces, esta cita de Ireneo afirma ahí en el tercer párrafo. Entonces, el único tema del milenio aparece en el Apocalipsis. Entonces, si una persona del tiempo del contexto histórico de Juan, muerto Juan, habiendo nacido bajo la enseñanza de Policarpo, discípulo de Juan, está dando un testimonio directo de que el autor, el que habla del milenio en Apocalipsis es Juan. ¿Quién más cita a Papías? Habíamos dicho antes que Apolinar de Hierápolis, que se convirtió en el sucesor de Papías, él cuenta también lo mismo. Por ejemplo, Papías, en uno de sus fragmentos que Apolinar encuentra, Papías dice lo siguiente, por ejemplo, de Judas Iscariote. Y esto no está en la Biblia, no está en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice Papías de Judas Iscariote? Dice lo siguiente: no murió en la cuerda Judas, sino que sobrevivió por haberse soltado antes de ahogarse, y esto pone de manifiesto los hechos de los apóstoles. Habiéndose hinchado, reventó por medio y se derramaron sus entrañas. Eso lo está diciendo Papías. Y por eso es que ustedes en 2 evangelios encuentran 2 versiones. Una que Judas se ahorcó
Y en la otra, que Judas se reventó. Y aquí, Papías da la explicación. Dice que no se terminó de ahorcar, sino que se asfixió, se logra soltar, cae en el suelo ahogado y ahí es donde se revienta. Eso no está dentro del canon, pero está en el contexto anotado por Papías. Y eso lo cita Apolinar de Hierápolis. Entonces, si eso coincide con el Evangelio, lo que dice de Apocalipsis también es cierto. Entonces, dice de Apocalipsis lo siguiente: creemos que es superfluo alargar el discurso acerca de la divina inspiración del libro, o sea, de Apocalipsis, cuando testiguan que es digno de fe los bienaventurados Gregorio el teólogo y Cirilo, y además entre los más antiguos Papías, Ireneo, Metodio e Hipólito. Dice, terminada la discusión, si nosotros creemos que estos autores que vivieron en ese primer tiempo certifican que el autor del libro Apocalipsis es Juan el apóstol, ¿por qué tendríamos que ponerlo en tela de juicio? Hay como 4 autores más que hablan del mismo tema. El uso de la herramienta de la alta crítica, herramienta exegética, para ver quién es el autor de un libro, se hace de la siguiente manera como lo hemos hecho nosotros hasta ahora. Tenemos versiones históricas, tenemos versiones de del propio lenguaje de Juan, ya hemos dado la explicación por qué es tan complicado entender el libro. Tenemos una idea más aproximada de que Juan el apóstol es el autor de Apocalipsis. Resumiendo esta porción de la alta crítica, nos damos cuenta que por más críticas que hay acerca de la autoridad de Juan el apóstol como autor del Apocalipsis, son solamente afirmaciones sin mayor sustento, ¿no? Con este sustento y con la explicación que me dio la clase pasada, queda muy claro que Juan es el autor del libro Apocalipsis. Entonces, por hoy día, hasta ahí nomás. En la próxima clase continuamos con más detalles de la baja crítica ya. Y vamos a terminar la parte introductiva del libro. Dios los bendiga.